Muy buenos días, el Señor les bendiga. He estado teniendo algunos cortes en la transmisión por algún problema de internet, pero esperemos que este devocional salga en este día viernes, donde ya estamos llegando a un fin de semana y confiamos que la mano del Señor seguirá haciendo que este día sea de bendición para nuestras vidas. Muy bien. Vamos a leer en este devocional llamado Operación Sarepta. Vamos a leer San Mateo, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Dice así: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado una señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Queridos hermanos y amigos de este devocional, quería decirles que parados sobre la palabra del Señor, quería decirles y tomar este pequeño tiempo del devocional para decirles algo que ayer el Señor ha estado hablando a mi corazón, y es cómo usar bien todos estos medios que tenemos, como el celular, la computadora, para poder transmitir, ser de bendición y poder usarlo como yo lo hago todas las mañanas, que a través de este medio puedo salir con el devocional y con la palabra de Dios para bendecir a muchos. El devocional del día de ayer pudiera decir que fue todo un éxito, porque ha alcanzado ya más de, 100 copias, ¿verdad? Y se ha extendido por todas partes. No está en mí el ser exitoso en cuanto al devocional, pero sí en cuanto a ser una bendición. Saben, hermanos, que en este último tiempo, yo le voy a llamar cualquier agente secreto, estoy hablando a nivel iglesia, cualquier agente secreto, y que no es el 007 de las grandes películas de acción policiales. Creo que es el agente secreto 86, ese agente secreto tipo mete la pata. Y lamentablemente suben personajes como este, suben todo tipo de crítica, de chismes, aún de aquello que
concierne solamente a la iglesia, lo suben a las redes sociales y enseguida encuentran adeptos, seguidores, que lamentablemente en todos los casos son gente que o tiene problemas con la iglesia, o está descarriado, o estuvo un tiempo y se fue, y son los que opinan, los famosos opinadores de esta hora. Y entonces con tristeza podemos ver a hermanas, yo le llamaría a una la hermana neófita. La palabra neófito significa ignorante, y en el caso de Argentina hasta tonta. Y la hermana neófita, cuando ve alguno de estos chismes espirituales, enseguida pone me gusta y también opina cosas tontas como esta: no veo la hora de leer este nuevo chisme o de escuchar esta nueva noticia. Enseguida se prende otra hermana, yo le he llamado la hermana, para no ofender a alguien con nombres, le he llamado la hermana poco seso, que sin pensarlo, que sin discernir, se une, conspira, se une a otros con intenciones lógicamente que no son espirituales, son intenciones de la carne, intenciones malsanas de intentar dañar a otros. Y también, hermanos, se va a aprender de eso el hermano descarriadito, el que hace 10, 15 años que no viene a la iglesia, pero tiene que opinar sobre la iglesia. Y generalmente su opinión es en contra. Dice en su escrito: denle duro a mi iglesia. Como él está ofendido, resentido, denle duro. Denle, que yo apoyo. Entonces todo esto, hermano, termina dañando la imagen de la iglesia, la vida de los siervos de Dios, termina dañando el buen propósito que tiene estos medios, las redes sociales, para poder transmitir, como en el tiempo de cuarentena, que uno transmitía la palabra del Señor, tenía comunión con los hermanos cuando no podíamos juntarnos, y aún hoy en día sigue siendo una bendición cuando es bien usado, cuando el celular, la computadora es bien usada. Hermano, podemos llegar y alcanzar a cientos de personas. Solamente yo con este devocional y con los grupos de estudio de la tarde estamos alcanzando a gente de toda la extensión de Argentina y de otros países, de otros continentes, que se unen para ser bendecidos por la palabra de Dios. Entonces, hermano, a veces la hermana neófita, la poco seso y descarriadito, no se dan cuenta el daño que producen a hombres y mujeres, solamente por creer que al estar escondidos detrás de un aparatito, pueden decir y pueden revolcarse como un cerdo en el barro del chisme, de la calumnia, del vituperio, de la burla, de los memes malintencionados, donde se pone imágenes graciosas con la cara de personas muy conocidas, y de esa forma se burlan, dañando la integridad de esa persona. Quiero que miremos San Mateo 26, 47, dice que todavía estaba Jesús hablando con los discípulos, cuando vino uno de ellos llamado Judas Iscariote, uno de los 12, o sea, alguien del grupo de Jesús. No es que este vino de afuera
Este era del grupo de los 12. Comía con Jesús, dormía en la misma casa de Jesús, acompañaba a Jesús en las grandes campañas, las multitudes, y también Jesús le había dado autoridad para reprender demonios y hasta para resucitar muertos. Sin embargo, este de los 12, o sea, alguien que uno supone que es de nuestro grupo, que es de nuestra iglesia, que es de nuestra congregación, vino, dice, con mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, atención, no del gobierno, no de alguna agencia secreta, policial o militar, vino de parte del sacerdocio, del que ministra delante de Dios en el templo. Y dice, y de los ancianos, de los que uno a veces piensa, yo tengo tantos años en la iglesia, pero sigue siendo un niño neófito, un niño infantil, y actuando como un niño o como un loco. Y saben, hermanos, que el que le entregó les había dado una señal, dice, al que yo bese, a ese cáigale encima y muélalo a golpe y a espadazos y tómelo un prisionero. Entonces nos cuenta la historia que se acercó a Jesús y le dijo de esta manera, salve maestro, y le besó. Hermano, el beso en el Nuevo Testamento no era ese beso a veces medio falso que nosotros lo hacemos por saludarnos porque es la costumbre. Cuando alguien besaba a otro en la antigüedad era porque le tenía demasiada confianza. Si no, no podía besarlo. Y Judas le besó, él era de los 12. Le besó, pero lo estaba entregando, lo estaba traicionando. Y entonces, hermano, Jesús le preguntó, amigo, ¿a qué vienes? Y allí entonces los que venían con Judas le saltaron encima y lo lastimaron a Jesús y lo golpearon. Y otro de los 12, Pedro siempre impetuoso, había gastado el poco dinero que tenía y había comprado una espada nueva. Y con esa espada él sacó de su ropa y quiso defender a Jesús. Pero como no era un espadachín, no era D'Artagnan o el zorro, esos que manejan bien la espada, le arrancó la oreja a uno de los que había ido a prender a Jesús. Y Jesús tuvo que agacharse, alzar la oreja, pegársela, hacer un milagro. El hombre quedó sano, dejó de sangrar. Y le dijo en el versículo 52, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y hay un proverbio en la Biblia que dice, hierro con hierro se afila. Y a veces, hermanos, este medio que a veces es mal usado para dañar a otros, después se te vuelve en contra. Si hoy la historia esta de los Judas y aún de los Pedros sucediera en este tiempo, Pedro ya hubiera sacado el celular para dañarlo al otro. Pero ¿qué dañamos? Los oídos. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos otras cosas, lo que no nos importa, terminaremos siendo dañados. Dañaremos y seremos dañados. Es la regla. No es una maldición, es la regla bíblica.
Y entonces, hermanos, Jesús le dijo, si yo quisiera, llamaría 6 legiones de ángeles. ¿Cuántos soldados hay en una legión, especialmente del Imperio Romano, del ejército? Una legión tenía 6.000 soldados. Y Jesús le dijo a Pedro, mira, si yo quisiera defenderme, hubiera llamado 12 legiones de ángeles. 12. Así que usted ahora multiplique 12 por 6.000. No soldados, ángeles que lo hubieran defendido. Pero prefirió seguir así porque era el plan de Dios, era el propósito. Ya él caminando hacia la cruz del Calvario. Pero quiero, hermanos, en esta mañana terminar este devocional diciéndoles que es necesario que nosotros, al usar Internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, el celular, lo hagamos no solo con buenas intenciones, porque hasta Satanás tiene buenas intenciones, pero no sirve. Todas estas personas que critican, que suben el último chisme cristiano, la última novedad en cuanto a crítica espiritual, no tienen buenas intenciones. Nadie iría a estas personas para solucionar problemas, porque te meterías en un problema más grave. Y lamentablemente, hermanos, pasaría como una historia que yo cuento en los congresos de jóvenes. Un mono estaba durmiendo en la selva. Estaba durmiendo en la rama de un árbol. Y no se dio cuenta porque estaba dormido que el agua del río había crecido y el cauce había desbordado y el lugar donde el mono estaba durmiendo estaba totalmente inundado. Y el agua subió casi a la altura de donde él estaba durmiendo. En un momento, ese mono se dio vuelta y cayó del árbol, pero cayó dentro del agua. Y saben, hermanos, que casi a punto de ahogarse, comenzó a manotear y con su cola se prendió de una rama y pudo salir medio ahogado, lo que había tragado agua, totalmente mojado y enloquecido por la situación que había vivido. Y entonces allí se acomodó un poco y vio que cerca de él iba pasando un pez naranja. Y entonces lo tomó al pez con las manos, así atontado como estaba el mono, y lo puso en la horqueta del árbol donde él estaba ahora a salvo. Lo puso ahí arriba y dijo: me salvo yo y te salvo a ti. Y entonces dice: ahora voy hasta mi casa para secarme y cuando vuelva te voy a llevar. Y cuando volvió, el pez que había quedado agarrado en la rama del árbol murió porque lo había sacado del agua. Así que hay muchos hermanos hoy con muy buenas intenciones, buenas entre paréntesis, pero que terminan dañando. Y que aún como un título que puse por ahí en el Face, el celular también puede matar a otros. Y lo triste es que cuando yo daño o hago tropezar a otro, dice: es mejor que me ate
una rueda de 2 metros de diámetro en el cuello, la rueda del molino, y me tire de cabeza en el fondo del mar. Voy a terminar este pequeño devocional diciéndoles, hermanos, necesitamos usar bien los medios y serás una bendición. La intención de los hijos de Dios tiene que estar acompañada del Espíritu de Jesús, del carácter de Jesús. Así que Jesús decía, el que no desparrama, ese es de nosotros. Y a veces, hermano, ese famoso texto que creo que lo dijo Isaías en el Antiguo Testamento, ningún arma forjada en el infierno, forjada significa golpeada el hierro y fabricada, ningún arma fabricada en el infierno va a prevalecer contra los hijos de Dios. Y hoy yo lo cambiaría y diría, ningún celular, ninguna tablet, ninguna computadora forjada en el infierno podrá prevalecer contra la iglesia. Y no vaya a ser como el viejo refrán de Argentina, que alguno de estos constructores destructores del Evangelio, les salga el tiro por la culata. O sea, que el disparo salga hacia atrás. También escribí ayer una expresión que la encontré y me gustó. Si vas a caminar, no siembres tu camino de espinas. No vaya a ser que cuando vuelvas descalzo. Entonces, hermanos, los Judas, los que besan, los que dicen, salve maestro, grande maestro, te palmotea la espalda, besito. A veces detrás de eso está la chusma que tomó a Jesús y que hoy se prende de cualquier red social para dañar y para cumplir el espíritu del anticristo, que es destruir a la iglesia del Señor. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración pequeña, como se hace en los devocionales, y luego nos levantamos para avanzar en este día. Y si vas a usar tu celular hoy, que sea para saludar a alguien, para mandar un versículo, una bendición, para preguntar a otros qué necesitan, y entonces estaremos cumpliendo como verdaderos hijos de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana, te ruego que bendigas a tus hijos y que podamos en este tiempo, Señor, ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida. No solo en la iglesia, no solo en la reunión, no solo cuando estamos con cristianos, sino en todo tiempo. No como Judas, que una vez que salía del grupo, podía tramar y podía estar enviando mensajes, señales y códigos solamente para dañar a Jesús. Líbranos, Señor, de tomar los medios, las armas, como Pedro, para querer defender el Evangelio. Tú dijiste, mía es la iglesia, yo la voy a edificar. Así que a veces solamente podemos cortar orejas o dañar a través de esas orejas el corazón y el alma de los escogidos. Señor, bendigo a tus hijos en este día, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, esta tarde vamos a tener en el grupo de estudio de WhatsApp y Telegram, vamos a tener, con la cantidad de hermanos que participan lunes, miércoles y viernes, uno de los temas de hoy. Hemos estado hablando sobre sectas, cuál camino vamos a elegir como religiosos, como religión. Y hoy voy a tomar el tema no a la brujería, no a la brujería, a la hechicería. ¿Y qué dice la Biblia de este tema? Eso lo vamos a ver a las 3 de la tarde y estaremos transmitiendo la palabra del Señor por el WhatsApp y por Telegram. Y también, hermanos, el lunes, mañana no, el fin de semana, pero el lunes, durante toda la semana laborable, el lunes 7:30 estaremos otra vez con Operación Sarepta para volver a empezar a mirar las Sagradas Escrituras y ser bendecidos a través de ella. También estamos en una pequeña campaña con Operación Sarepta, que es la donación de 1 kilo de leche. Así que, hermanos, gracias a los que aportan, gracias a los que sienten en su corazón. Les agradezco tanto. Gracias. Ayer alguien de Jujuy se comunicó con Eloy, el hermano que está encargado de los grupos de estudio, para hacernos llegar su pequeña donación o grande donación, porque todo lo que hacemos para el Señor es importante. Así que, hermanos, Dios les bendiga, y el lunes estaremos de vuelta en este devocional para mirar la palabra de Dios, orar, tener este tiempito apartado, por eso es un devocional, y luego pararnos para empezar nuestros días bajo la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo desde Santiago del Estero para todos ustedes. Gracias.